Continuamos, estudiantes, vamos a analizar ahora la ley de Lenz. La ley de Lenz expresa simplemente que las corrientes inducidas, tienen un sentido tal que con sus efectos tienden a oponerse a las causas que la producen. Los efectos de las corrientes inducidas tienden a oponerse a las causas que la producen. Eso nos expresa la ley de Lenz. Entonces aquí podemos observar cómo el campo magnético entra, se genera un campo magnético o se da ese campo magnético en la espira y tenemos una dirección de corriente en esta forma. Observen que los dedos de la mano indican la dirección del campo y el pulgar indica la dirección de corriente. Cuando el campo magnético sale el polo norte, la corriente, pues el campo magnético lógicamente cambia de dirección y la corriente inducida ahora tiene otra dirección. Repetimos, aquí está la dirección del campo, miren la dirección en la que está el campo y la corriente también en la dirección en la que se genera, y en cambio allí la dirección del campo pues es en sentido contrario y también la corriente es en sentido contrario. Recuerden siempre que los dedos no indican la corriente, sino que indican la dirección del campo. De acuerdo a la ley de la mano derecha, quien indica la corriente es justamente el dedo pulgar. Y aquí pues podemos hacer también los dedos, introducir en la espira que nos estarían indicando la dirección del campo y el pulgar la dirección de la corriente en este caso. Aquí tenemos algunos experimentos de la ley de Lenz. Nos está indicando en esta parte que cuan más rápido sea ese cambio del polo norte y el polo sur, más corriente inducida se producirá. Y aquí pues tenemos también, recuerden que la letra U con la flecha era el momento dipolar magnético, el que se encargaba de hacer girar a la espira. Acá tenemos la misma situación, pero con el imán ya saliendo, con el polo norte entrando y saliendo. Acá ocurre algo similar. En un circuito y en el otro circuito pues se inducen corrientes en diferentes sentidos. Los campos miren que son en diferentes sentidos y por tanto las corrientes también serán en diferentes sentidos. En un caso pues el campo magnético, ojo con el sentido de esto, ojo con el sentido de la corriente, y el campo magnético también en el otro caso. Miren el sentido de la corriente en la parte de acá. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Miren el sentido de la corriente y el sentido de la corriente en el otro lado. Ir analizando, entonces poco a poco tienen las presentaciones ustedes allí, vayan analizando también un poco más detenidamente. Acá seguimos analizando ley de Lenz. ¿Qué pasa cuando el polo norte entra, cuando sale, cuando entra el polo sur o cuando sale también el polo sur? Acá algo similar, estamos con un galvanómetro, pues de igual forma estamos variando el campo magnético, haciendo que salga el polo norte o que salga el polo sur o viceversa, igual en los casos de acá. Aquí también algo similar, la energía eléctrica, trabajo contra fuerza magnética, pues aquí se hace un trabajo para mover este conductor, pero hay una fuerza magnética que hay que vencer para poder mover el conductor. La circulación de corriente pues está en esta dirección y aquí tenemos un campo magnético saliendo de la página. Esta parte de corriente alterna senoidal pues no la vamos a analizar todavía, sino que vamos a analizar la otra presentación de inducción electromagnética para poder continuar. Vamos a estudiar entonces un poquito más a fondo acerca de la inductancia. Estas son unas diapositivas descargadas de la Escuela Politécnica. La autoinducción, primero, ya sabemos que en un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio circuito y que varía cuando lo hace también la intensidad. Por tanto, cualquier circuito en el que existe una corriente, ojo, ya no hablamos de un campo magnético aquí, hablamos de una corriente variable, producirá una fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Entonces, en este caso, repito, no vamos a variar el campo magnético, pero sí va a variar la corriente que está en el circuito. ¿Ya? En el circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado y que varía cuando lo hace esa intensidad de corriente. ¿Y cómo variamos esa intensidad? Pues variando también el campo magnético. ¿Sí? Podemos variar el campo magnético o podemos variar también la corriente externa que se produce. Aquí tenemos un solenoide de N espiras de longitud D o L que solemos ponerle y de sección A, recorrido por una corriente I. Aquí tenemos un campo que sale de la página y
la dirección de la corriente. Ojo, regla de la mano derecha. Entonces, según un solenoide, los campos magnéticos se concentran en el centro del solenoide, ¿verdad? En el centro, no en los extremos, sino en el centro. Ya vamos a ver que en la ecuación son inversamente proporcionales la distancia con el campo magnético o con el flujo magnético. En este caso, pues entre más lejos estemos del solenoide, menor será el campo magnético. Esa es una figura pues que la pueden analizar ustedes ya en función de la fuerza electromotriz inducida. Miren que se produce un voltaje inducido que contrarresta pues a la fuerza electromotriz del circuito y por eso absorbe energía en ese caso. La variación del flujo magnético ahora es producido por una variación de corriente. Al variar el flujo magnético también estamos variando la corriente, y ese flujo, como varía en función del tiempo, entonces la corriente varía también en función del tiempo. Perdón. Si quitamos el signo de proporcionalidad y aumentamos una constante de proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad se denomina L. Esa L se llama justamente inductancia. ¿Ya? Reemplazando nos queda que la fuerza electromotriz inducida es L por DI con respecto a dt. Aquí aplicamos un par de integrales sencillas y llegamos a la ecuación a la ecuación para calcular la inductancia de una bobina, que depende del número de espiras, del flujo magnético y de la corriente que circula en ese circuito. Decía que esta constante L se conoce como inductancia y representa físicamente la oposición que presenta el circuito a la variación de la corriente. Es una propiedad similar a la inercia. ¿Qué era la inercia? Era la resistencia de los cuerpos a cambiar de posición. De acuerdo a la primera ley de Newton, pues la inercia es aquella resistencia, o es lo que obliga a un cuerpo a seguir en su posición de movimiento uniforme o de reposo, a no ser que una fuerza contraria lo obligue a cambiar de esa posición. Entonces, análogo a esa inercia es la inductancia. De la misma forma en que la resistencia R de un material es propiedad del tipo de material y de su geometría, la capacitancia también depende de la geometría. Recuerden que hay capacitores cilíndricos, esféricos, etc. La inductancia también depende de la geometría del circuito. Puesto que aquí tenemos el flujo magnético y el flujo está en función del área, pues entonces vamos a ver que la capacitancia depende de la geometría. Aquí está el ejemplo de un toroide, lo está resuelto para que por favor lo analicen. Esta es la ecuación de la inductancia. Recuerden que el flujo magnético es campo por área. Aquí está el campo para un inductor. Recuerden que N también es el número de vueltas por unidad de longitud. Y tenemos que la ecuación para la inductancia es U sub 0 por N al cuadrado y por A sobre 2pi por el radio. ¿Ya? El campo magnético en un solenoide muy largo lo tenemos también aquí. El flujo magnético en el interior del solenoide, pues, y tenemos nuevamente la ecuación de inductancia. Observe que la inductancia depende de la geometría del toroide, más no del flujo magnético o de la corriente. Tenemos un solenoide de n espiras, pues podemos hacer el mismo proceso de deducción y tenemos el coeficiente de autoinducción o el valor de L, que depende del flujo magnético propio dividido para la corriente, es decir, U sub 0 por n cuadrado y por A dividido para la distancia. Se llama coeficiente de autoinducción, que es la cantidad de flujo magnético por unidad de corriente. Webers por amperio, cantidad de flujo magnético por unidad de corriente. Depende, repito, solamente entonces de la geometría del circuito, por supuesto del número de vueltas y sobre todo de la geometría del circuito. La inductancia se mide en henrys. El henry es una unidad muy grande, así como el faradio, por lo tanto suelen utilizarse milihenrys o microhenrys generalmente, en honor a Joseph Henry. Ya vimos la corriente autoinducida. ¿Qué pasa en el caso anterior? Pues aquí tenemos que la corriente entra y sale por acá, entra hacia acá en este sentido cuando la batería se descarga, mientras que cuando la batería se carga, pues con el mismo campo magnético la corriente cambia de sentido. Una está cargándose y la otra está descargándose. Miren cómo cambia la polaridad. Cuando la intensidad de la corriente I cambia con el tiempo, se induce una corriente en el propio circuito, que dice flecha de color rojo aquí, que se opone a los cambios de flujo, es decir, de intensidad. Entonces, esta se opone a los cambios de intensidad que está acá. Acuérdense de la ley de Lane, que las
que los efectos, que los efectos se oponen a las causas que las producen. Derivando respecto al tiempo la expresión del flujo propio, el flujo magnético es esto, cambio de flujo respecto al tiempo. Si derivamos nos queda así, de I con respecto de T. Vamos a derivar solamente respecto al tiempo. Entonces ninguna de estas queda, solamente queda la I, porque la I es quien varía. El área, el número de espiras y la constante son constantes, valga la redundancia, y la D también es una constante. Entonces solamente nos queda de I de T, de donde la fuerza electromotriz va a ser igual a menos L por DI de T. La FEM autoinducida siempre actúa en el sentido que se opone a la variación de la corriente. Ya, por ahora lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias.